¿Qué tal? Soy Juan Pablo Mancilla Ortega, residente de cirugía cardiothorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En esta ocasión, revisaremos las nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología publicadas recientemente en el año 2024, con un enfoque en las recomendaciones hacia la parte quirúrgica. En este 2024 contamos con 4 actualizaciones de las guías, de las cuales platicaremos de 3 de ellas a lo largo de esta presentación en el siguiente orden: la guía para el manejo del síndrome coronario crónico, la guía para el manejo de la enfermedad arterial periférica y enfermedades de la aorta, y la guía para el manejo de la fibrilación auricular. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología de 2019 para el diagnóstico y el tratamiento de los síndromes coronarios crónicos introdujeron el término síndromes coronarios crónicos para describir las presentaciones clínicas de la enfermedad arterial coronaria crónica durante periodos estables. El síndrome coronario crónico es una enfermedad que se presenta en forma de angina, otras molestias torácicas o disnea, o puede ser asintomática. Aunque se mantiene estable durante periodos prolongados, con frecuencia las enfermedades coronarias son progresivas y pueden desestabilizarse en cualquier momento con el desarrollo de un síndrome coronario agudo. A continuación, revisaremos algunas de las recomendaciones emitidas para revascularización en este grupo de pacientes. De manera inicial debemos preguntarnos a quién revascularizar y con qué fin o bajo qué beneficio. Son dos los principales motivos para la selección de pacientes: aquellos que se benefician de los resultados como mortalidad y eventos cardiovasculares, y aquellos que se benefician al mejorar su sintomatología, este último un grupo que suele obviarse. El tratamiento invasivo de la enfermedad coronaria, ya sea con CABG o con ICP, se describe históricamente bajo el término revascularización. Aunque ambos procedimientos aumentan la capacidad del flujo coronario y previenen la isquemia miocárdica durante el ejercicio o el estrés emocional, no curan la aterosclerosis coronaria. La revascularización con ambas modalidades mejora el estado de salud relacionado con la angina en pacientes con fracción de eyección mayor a 35% y afección del tronco coronario, enfermedad trivascular y enfermedad de uno o dos vasos que involucran la descendente anterior proximal. Se ha visto que en este grupo de pacientes mejoran la supervivencia global, reduce la mortalidad cardiovascular a largo plazo, así como el riesgo de presentar un infarto al miocardio espontáneo. Todas estas con clase de recomendación 1. Por otra parte, tenemos el grupo de pacientes con fracción de eyección menor a 35%. La miocardiopatía isquémica es la principal causa de insuficiencia cardíaca de fracción de eyección disminuida, y los nuevos eventos isquémicos son los principales impulsores del empeoramiento de la función del ventrículo izquierdo, lo que afecta fuertemente la supervivencia a largo plazo. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida isquémica se caracteriza por un miocardio irreversiblemente dañado y cicatrizado que alterna con un miocardio viable que puede ser disfuncional debido a episodios isquémicos repetitivos, aturdimiento o hipoperfusión crónica, hibernación. Según los conceptos clásicos, la revascularización combinada con terapia médica óptima mejora sinérgicamente la función sistólica del ventrículo izquierdo y el pronóstico general en pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción reducida isquémica, al restaurar la perfusión suficiente a los segmentos miocárdicos disfuncionales pero viables y prevenir nuevos eventos isquémicos. Sin embargo, conlleva un mayor riesgo periprocedimiento, especialmente en pacientes con disfunción grave del ventrículo izquierdo. En la década de 1990, varios estudios observacionales informaron una mejor supervivencia después de la revascularización en pacientes con enfermedad coronaria grave, disfunción ventricular izquierda significativa y evidencia de viabilidad miocárdica en pruebas de diagnóstico por imágenes. Derivado de esto, se han realizado múltiples estudios con diseños heterogéneos, de los cuales aún quedan respuestas por resolver, tales como cuál debería ser la forma de valorar la viabilidad, así como a quién y cuándo se debería llevar a cabo. Teniendo esto en cuenta y tras una valoración integral, así como discusión del HEART Team, se recomienda en pacientes con fracción de eyección menor a 35% elegir entre llevar a cabo una revascularización o terapia médica tras una evaluación cuidadosa. Ahora bien, una vez que elegimos qué paciente revascularizar, es imprescindible la elección del método a través del cual se llevará a cabo esta. Los metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados han demostrado que el riesgo de muerte es similar tanto para la CABG como la PCI para la enfermedad del tronco, incluso para pacientes con una puntuación SYNTAX alta hasta 5 a 10 años después de la intervención. Sin embargo,
El riesgo de accidente cerebrovascular es mayor con la CABG, mientras que el riesgo de infarto de miocardio espontáneo es mayor con la PCI. El análisis de subgrupos basado en la puntuación Syntax y el número de vasos coronarios afectados, adicionalmente, no reveló diferencias en la mortalidad por todas las causas entre CABG y PCI para puntuaciones Syntax menores o iguales a 32 puntos o estenosis del tronco coronario izquierdo principal con enfermedad de cero o un vaso. Sin embargo, se observó una tendencia a una mayor mortalidad por todas las causas con PCI para puntuaciones de Syntax mayores a 32 y/o estenosis del tronco coronario con enfermedad de 2 o 3 vasos. Derivado de esto, se emiten las recomendaciones de cirugía de revascularización en pacientes de bajo riesgo y afectación del tronco coronario, así como en pacientes de bajo riesgo con afectación del tronco coronario con enfermedad multivaso, dejando como alternativa la intervención coronaria percutánea en estos grupos de pacientes. Por otro lado, se ha informado de una importante brecha de mortalidad a 5 años entre la PCI y la CABG entre pacientes con enfermedad multivaso compleja en presencia de diabetes mellitus, 15.7 después de la PCI frente a un 10.7 después de la CABG. Derivado de esto, se recomienda en este grupo de pacientes llevar a cabo cirugía sobre intervención percutánea. Por otra parte, en pacientes con enfermedad trivascular sin diabetes, de igual forma se recomienda la cirugía, dejando la intervención percutánea para pacientes con complejidad baja a intermedia y que se consideren susceptibles de lograr una revascularización completa mediante este método. La evidencia de ensayos aleatorizados y los análisis de subgrupos de ensayos que reclutaron un espectro más amplio de pacientes con enfermedad arterial coronaria mostraron un desempeño similar de la PCI y la cirugía de revascularización en pacientes con enfermedad de uno o dos vasos, con o sin afectación de la arteria coronaria izquierda proximal en términos de muerte, accidente cerebrovascular o infarto de miocardio. Sin embargo, en pacientes con lesiones complejas de la descendente anterior, la necesidad de una revascularización tardía repetida es mayor después de la PCI que de la CABG, pero la cirugía es un procedimiento más invasivo con riesgos inherentes, una estadía hospitalaria más prolongada, así como una recuperación más prolongada. Derivado de esto, pacientes con afectación proximal de la descendente anterior y anatomía no favorable para intervención percutánea, se recomienda la cirugía. Por el contrario, en pacientes sin involucro proximal de la descendente anterior, se recomienda intervención coronaria percutánea. A continuación, hablaremos de la enfermedad de la aorta. La dilatación aórtica, la segunda enfermedad aórtica más frecuente después de la aterosclerosis, se define como un diámetro aórtico más de 2 desviaciones estándar del diámetro medio previsto según la edad, el sexo y el tamaño corporal, o un diámetro 1.5 veces mayor que el límite superior previsto. Los aneurismas de la aorta torácica ocurren en 5 a 10 por cada 100.000 personas año, con un predominio aproximado de la raíz y aorta ascendente de 60%, arco aórtico de 10% y aorta descendente de 30%. La hipertensión es el principal factor de riesgo. Sin embargo, la genética puede estar involucrada hasta en el 20% de los casos. La tasa de crecimiento del aneurisma aórtico torácico es variable y se asocia con la etiología, la ubicación y el diámetro aórtico basal. Cuando la aorta alcanza un tamaño de 57.5 milímetros, las tasas anuales informadas de ruptura, disección y muerte son del 3.6, 3.7 y 10.8% respectivamente. En las próximas diapositivas resaltaremos algunas de las recomendaciones para tratamiento quirúrgico de los aneurismas de la raíz y aorta ascendente. Como primer grupo, hablaremos de la cirugía de la raíz y aorta ascendente asociada a la válvula aórtica tricúspide. Aunque se han descrito muchos factores de riesgo asociados con eventos aórticos adversos, el diámetro aórtico sigue siendo el principal determinante de las complicaciones aórticas y la muerte. Las tasas de eventos aórticos adversos disminuyeron con la cirugía aórtica profiláctica y además el riesgo quirúrgico de la cirugía de la raíz aórtica y aorta ascendente ha disminuido significativamente. Los centros de cirugía cardíaca experimentados informan una mortalidad menor a 1% con cirugía electiva. La cirugía se recomienda con diámetro mayor o igual a 55 milímetros clase 1B. Como nueva recomendación, en pacientes de bajo riesgo, el reemplazo de la aorta se pudiera considerar con un diámetro mayor a 52 milímetros clase 2A.
En pacientes que serán sometidos a cirugía de la válvula aórtica por enfermedad de esta y que presentan dilatación concomitante de la aorta con bajo riesgo quirúrgico, el reemplazo de la aorta se pudiera considerar con un diámetro igual o mayor a 45 milímetros, de lo contrario, mayor o igual a 50 milímetros clase 2A. En pacientes sometidos a cirugía cardíaca no valvular aórtica con dilatación de la aorta, el reemplazo de la aorta pudiera considerarse con un diámetro mayor o igual a 50 milímetros clase 2A. Pacientes con diámetro mayor o igual a 50 milímetros se pudiera ofrecer cirugía si presentan bajo riesgo y factores adicionales como tasa de crecimiento mayor o igual a 3 milímetros por año, hipertensión resistente, estatura menor a 1.169 metros, fenotipo de la raíz, longitud de la aorta mayor a 11 centímetros, edad menor a 50 años, deseo de embarazo o presencia de coartación de la aorta. Ahora bien, la cirugía para los aneurismas del arco es un desafío, principalmente debido a riesgos como el paro circulatorio hipotérmico y la necesidad de protección cerebral, lo que resulta en mayores tasas de mortalidad y accidentes cerebrovasculares. La cirugía de reemplazo abierta se recomienda con diámetros del arco aórtico mayor o igual a 55 milímetros en aquellos pacientes asintomáticos con bajo riesgo operatorio clase 2A. En pacientes que serán sometidos a cirugía para reemplazo de aorta ascendente, reemplazo concomitante del hemiarco podría ser considerado con dilatación que se extiende al arco aórtico proximal con diámetro mayor a 50 milímetros clase 2A. En pacientes que serán sometidos a cirugía del arco aórtico, un elephant trunk o frozen elephant trunk podría ser considerado si la enfermedad aneurismática se extiende a la aorta torácica descendente proximal clase 2A. En pacientes que serán sometidos a cirugía por aneurisma de la aorta ascendente, el reemplazo concomitante del hemiarco o arco podría considerarse en centros experimentados si la dilatación es mayor a 45 milímetros clase 2B. Se recomienda la reparación quirúrgica inmediata para la disección aórtica tipo A aguda, con inicio de síntomas dentro de 1 a 14 días, describiéndose una alta tasa de mortalidad, 50% y 1 a 2% por hora, dentro de las primeras 48 horas si se maneja solo médicamente. A pesar de los avances en las técnicas quirúrgicas y anestésicas, todavía existe un alto riesgo de mortalidad perioperatoria que va del 17 al 25% y complicaciones neurológicas de hasta el 18%. En informes recientes del Registro Internacional de Disección Aórtica Aguda, los pacientes manejados médicamente tuvieron una tasa de mortalidad del 23.7% con una mortalidad de 0.5% por hora en comparación con el 4.4% con una tasa de mortalidad de 0.09% por hora para aquellos sometidos a cirugía. Con ello, se emiten las siguientes recomendaciones en pacientes con disección aórtica sin patología significativa de las valvas de la válvula aórtica, realizar resuspensión sobre el reemplazo de la válvula, clase 1B. En pacientes con disección aórtica sometidos a reparación de la aorta, se recomienda realizar anastomosis distal abierta para mejorar la supervivencia e incrementar la tasa de trombosis del falso lumen, clase 1B. En pacientes con disección sin desgarro de la íntima en el arco o aneurisma significativo del arco, se recomienda reparación de miarco sobre un reemplazo más extenso del arco, clase 1B. En pacientes con disección y desgarro de la íntima secundario en el arco o proximal a la aorta torácica descendente, se podría considerar una reparación más extensa del arco con stent de la aorta torácica descendente proximal con técnica de elephant trunk para reducir complicaciones distales tardías, clase 2B. Con respecto a las recomendaciones en pacientes con síndrome de Marfan, se prefiere la cirugía abierta a los procedimientos endovasculares. Los umbrales para la cirugía de la raíz aórtica deben tener en cuenta factores de riesgo adicionales, así como la experiencia del equipo. La cirugía se recomienda en pacientes con diámetro de la raíz aórtica igual o mayor a 50 milímetros clase 1B. La cirugía de reemplazo de la raíz aórtica y aorta ascendente usando técnica preservadora de la válvula se recomienda cuando las características anatómicas de la válvula lo permiten, clase 1B. La cirugía se podrá considerar en pacientes con diámetro de la raíz aórtica
mayor o igual a 45 milímetros, con factores de riesgo adicional como historia familiar de disección a diámetros menores de 50 milímetros, hipertensión resistente y tasa de crecimiento anual de 3 milímetros o más, clase 2A. En pacientes que tienen deseo de embarazarse, se recomienda la cirugía de la aorta profiláctica con diámetros de la aorta mayores a 45 milímetros, clase 1C. La válvula aórtica bicúspide, el defecto cardíaco congénito más común que afecta a 0.5 a 2% de los nacidos vivos, además de ser un factor de riesgo para la enfermedad valvular aórtica, se asocia con una forma peculiar de aortopatía, caracterizada por heterogeneidad morfológica y clínica. Bajo este entendimiento de la ortopatía asociada a la válvula bicúspide, se emiten recomendaciones en relación a la intervención quirúrgica para este grupo de pacientes. Se recomienda la cirugía cuando el diámetro de la aorta es igual o mayor a 55 milímetros, clase 1B. Se recomienda la cirugía cuando existe el fenotipo de la raíz junto con diámetro de la aorta mayor o igual a 50 milímetros, clase 1B. Se recomienda seguimiento mediante imágenes de ecocardiograma transtorácico cuando el diámetro es mayor a 40 milímetros tras un año y posteriormente cada 2 a 3 años si se mantiene estable. Clase 1C. En pacientes de bajo riesgo con fenotipo de aorta ascendente, se puede considerar la cirugía con un diámetro mayor a 52 milímetros o en aquellos con diámetro mayor a 50 milímetros con factores de riesgo como los mostrados en pantalla. En pacientes que serán sometidos a cirugía de la válvula aórtica, se puede considerar el reemplazo de la aorta con diámetro mayor o igual a 45 milímetros, clase 2A. Con respecto a la fibrilación auricular, este es uno de los trastornos del ritmo cardíaco más comunes. Una arritmia supraventricular con activación auricular descoordinada, la FA produce una pérdida de la contracción auricular efectiva. Estas se reflejan en el electrocardiograma por la ausencia de ondas P discernibles irregulares y una activación irregular de los ventrículos. Esto da como resultado que no hay un patrón específico en los intervalos RR en ausencia de un bloqueo auriculoventricular. La oclusión quirúrgica o exclusión de la aurícula izquierda puede contribuir a la prevención del evento vascular cerebral en pacientes con FA sometidos a cirugía cardíaca. El estudio LAUS-3 asignó al azar a 4.811 pacientes con FA para que se sometieran o no a una exclusión de la orejuela en el momento de la cirugía cardíaca por otra indicación. Durante una media de 3.8 años de seguimiento, se produjo un evento isquémico o una embolia sistémica en 114 pacientes, 4.8% del grupo de oclusión, y en 168 pacientes, 7% del grupo control. El ensayo LAUS-3 no comparó la oclusión de la orejuela con la anticoagulación. El 77% de los participantes siguió recibiendo anticoagulación oral, y por tanto, el cierre quirúrgico de la orejuela izquierda debería considerarse una terapia complementaria para prevenir la tromboembolia, además de la anticoagulación en pacientes con FA. Derivado de esto, se recomienda realizar la oclusión de la orejuela auricular izquierda como terapia adjunta a la anticoagulación oral en pacientes con fibrilación auricular que serán sometidos a cirugía cardíaca clase 1B. La oclusión de la orejuela izquierda quirúrgica se pudiera considerar como terapia adjunta a la anticoagulación en pacientes que serán sometidos a ablación de la fibrilación auricular endoscópica o híbrida clase 2A. El cierre endoscópico quirúrgico de la orejuela auricular izquierda se puede considerar en pacientes con fibrilación auricular y con contraindicación para la anticoagulación oral a largo plazo, clase 2B. La ablación quirúrgica mínimamente invasiva de la FA se puede realizar mediante un abordaje toracoscópico o un abordaje subgifoideo. El término endoscópico abarca ambas estrategias. Se han desarrollado abordajes de ablación híbridos en los que se realiza una ablación epicárdica endoscópica sobre el corazón latiendo en combinación con una ablación con catéter endocárdico, ya sea en un procedimiento simultáneo o secuencial. La razón para combinar un abordaje endocárdico con uno epicárdico es que se puede seguir una estrategia de ablación transmural más eficaz. La ablación endoscópica híbrida podría recomendarse en pacientes con síntomas persistentes y refractarios a la terapia antiarrítmica para prevenir síntomas, recurrencia y progresión de la fibrilación clase 2A. La ablación endoscópica híbrida podría considerarse en pacientes con síntomas paroxísticos refractarios a la terapia antiarrítmica y que fallaron a la ablación percutánea clase 2B.
La ablación quirúrgica concomitante se recomienda en pacientes que serán sometidos a cirugía de la válvula mitral con fibrilación auricular, candidatos para una estrategia de control del ritmo clase 1A. Gracias por su atención.